escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Entendí que mis manos deben alzarse hacia ti, las extendí, así como mi alma en tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no vengas yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. El Salmo 143 es una oración muy intensa que nace del cansancio del alma. ¿Alguna vez te has sentido así? Te entiendo, yo también. Te sientes perseguido, debilitado y sin fuerzas. En este salmo reconoces que por sí mismo no puedes salir adelante. Este salmo nos recuerda que llegar al límite no es fracasar, sino reconocer nuestra necesidad de Dios. Aquí aprendemos que la confianza en Dios incluye pedir dirección, no solo clamar por ayuda, sino pedir que Dios muestre el camino que debes seguir. Reconocer que vivir sin la guía de Dios conduce a la confusión y al desánimo. Este salmo también nos enseña
esperanzas, renueva las fuerzas. Amén. Les comentaba al inicio de un libro que en lo personal me ha ayudado a entender muchas cosas que uno carga, cosas que no sabes muchas veces de dónde vienen, por qué sientes. Este libro me ha ayudado a entender cómo los demonios se apoderan de uno. Acompáñame a leer un capítulo. El libro se llama Echarán fuera demonios. Hay un capítulo en especial que me llamó mucho la atención. Se llama Confrontación con los demonios. Vamos a comenzar. Dice, en 1957 dejé mi pastorado en Londres. Lidia y yo nos fuimos a Kenia como misioneros en el área de la educación. Trabajamos amistad con un equipo de evangelistas africanos que acostumbraban describirnos sus encuentros personales con los demonios. En una ocasión estaban ministrando a una mujer africana sin estudios que solamente hablaba su dialecto tribal, pero el demonio habló a través de la mujer en inglés. No puedes expulsarnos, no tienes suficientes estudios. A lo que mis amigos contestaron, no te estamos echando fuera porque tenemos estudios, sino porque somos siervos del Señor Jesucristo. Conocía a mis amigos lo suficiente como para estar convencido de que no estaban exagerando o fantaseando. Los relatos de cómo trataban con los demonios me recordaban incidentes recogidos en el Nuevo Testamento, pero no sabía qué hacer con esta información. Ocupado con mi trabajo como director de un colegio de entretenimiento, lo puse en mi archivo de los pendientes. Tras servir durante 5 años, Lidia y yo nos fuimos de Kenia y viajamos y ministramos por 2 años en Europa, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Luego, en 1963, acepté un puesto de pastor de una pequeña congregación pentecostal en Salte. Un sábado recibí en mi casa una llamada telefónica de Eric Watson, un pastor bautista carismático que conocía ligeramente. Le dijo, tengo a una señora aquí que había sido bautizada en el Espíritu Santo, pero necesita liberación
liberación de espíritus malignos. Nunca antes había oído a un pastor bautista hablar de esta manera. Lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. El Señor me ha mostrado que usted y su esposa deben ser los instrumentos para la liberación, continuó, y debe acontecerse hoy. Eso me dejó algo desconcertado. Ciertamente no estaba preparado para dejar que otra persona hiciera una decisión así por mí. Así que hice una oración rápida, como en un respiro. Señor, esto viene de ti. ¿Realmente quieres que haga lo que Él dice? Para mi sorpresa, sentí al Señor contestar: sí, esto viene de mí. Vale, dije al pastor, tráiganme a la mujer. La primera batalla. Mientras Lidia y yo esperábamos al pastor Watson y a la mujer, recibimos una visita sorpresa de John y Cherry, un matrimonio presbiterano que había sido bautizado recientemente en el Espíritu Santo. Les contamos acerca de los visitantes que estábamos esperando y les invitamos a que se quedaran y oraran. Entonces Eric Watson llegó con una mujer de pelo rubio y ojos azules, a quien presentó como la señora Esther Henderson. Le hice un examen minucioso con los ojos, buscando alguna evidencia externa de su extraña condición espiritual. Una mirada salvaje en sus ojos, a lo mejor, o un tono metálico en su voz, pero ella parecía ser una ama de casa de clase media, perfectamente común, de unos 35 años, calculé. No parecía nerviosa o asustada. El pastor Watson empezó a trabajar inmediatamente. Sentó a Esther en una silla y explicó: ella ha sido liberada de un demonio de nicotina, pero hay otros. Escuchando lo que él tenía para decir, decidí mantenerme neutral hasta que el Señor me diera alguna claridad o dirección. El pastor Watson se paró delante de Esther y dijo en voz alta: vosotros, espíritus malignos, os ordeno que salgáis de Esther. Cuando no hubo ninguna respuesta obvia, su voz se hizo más fuerte y repitió las mismas palabras: os ordeno que salgáis. Todavía no pasó nada. Sé que estás ahí, continuó el pastor, y os ordeno que salgáis en el nombre de Jesús. En el momento que mencionó el nombre de Jesús, hubo, en definitiva, una reacción de parte de Esther. Mientras yo observaba con atención, su semblante cambió. Era como si otra persona estuviera aflorando a la superficie. Un brillo de tono amarillo y sulfúrico apareció en el centro de su globo ocular. Yo sabía que había otra fuerza dentro de esta ama de casa bautista que aparecía común. Eric Watson siguió de pie y gritando, sea lo que fuera que era aquello. Aparentemente sintió que el gritar le daba más autoridad, pero después de un rato, al parecer dándose cuenta de que no estaba haciendo
Esther y dije algo así como: ahora tú, espíritu maligno, que estás en esta mujer, te estoy hablando a ti y no a la mujer. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús, te ordeno que me contestes. La contestación vino inmediatamente, solo la pequeña palabra, pronunciada como increíble veneno: odio. Todo en la faz de la mujer registraba puro odio. Jamás en mi vida había visto tal odio en los ojos de alguien. La prontitud de la respuesta del demonio me sorprendió. No sabía qué hacer a continuación, pero decidí seguir las instrucciones que Jesús le había dado a sus discípulos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordene: tú, espíritu de odio, sal de esta mujer. Una voz insolente, que no se parecía para nada a la de Esther, contestó: esta es mi casa, hace 35 años que vivo aquí. No voy a salir. Sin pronunciarlo vino a mi mente el pasaje bíblico en el cual el espíritu inmundo sale de un hombre y dice: volveré a mi casa de donde salí. Así que la referencia del demonio de Esther como mi casa estaba en línea con las escrituras. Con esto en mente le dije al demonio: en el nombre de Jesús, sí vas a salir. Se trataba de un verdadero conflicto de voluntades. Parecía que tenía que vencer al demonio etapa por etapa. Cada etapa demoró un buen tiempo, pero cuanto más citaba las escrituras y usaba el nombre de Jesús, más supremacía ganaba sobre los enemigos. Finalmente, el demonio empezó a negociar conmigo. Si salgo, dijo, volveré. Dije, no, saldrás y te quedarás fuera. Entonces dijo, pues aunque yo salga, mis hermanos están aquí y la matarán. Yo dije, no, tú saldrás primero y tus hermanos saldrán después de ti. Al mismo tiempo me di cuenta de que había conseguido una información útil. Aparentemente había más de un demonio ahí. Entonces el demonio dijo, aunque salgamos de ella, todavía tenemos a su hija. Dije, no, saldrás de Esther primero y luego saldrás de su hija. No sabía yo que Esther tenía una hija, pero seguía un principio sencillo. Todo lo que decía el demonio, yo decía lo contrario. A estas alturas, el demonio cambió de táctica sin ningún aviso. Los brazos de Esther se levantaron y se cruzaron sobre su garganta, y ella empezó a estrangularse a sí misma con sus propias manos. Su cara se volvió de un color morado y sus ojos empezaron a sobresalirse de su cabeza. John, y presbiteriano, que era más alto y más pesado que yo, se juntó a mí y con nuestro esfuerzo conjunto finalmente logramos tirar de las manos a Esther y sacarlas de su garganta. Su fuerza era sobrenatural. Luego volví a mi batalla con el demonio. Empecé a sentir una tremenda presión dentro de mi estómago, como un balón inflado que parecía estar empujando el demonio que estaba en Esther. De repente
estaba en contacto con uno de los que el demonio llamó sus hermanos. Pasé por el mismo proceso con el próximo demonio, que se llamaba miedo. Tras otra batalla, él también salió. Una vez más Esther se relajó y el balón dentro de mí se desinfló. Estando cansado, di un paso hacia atrás y una de las otras personas tomó el mando, siguiendo más o menos el mismo procedimiento que yo había establecido. Cuando había terminado la lucha, casi todo el mundo presente había participado. En total, la sesión duró unas 5 horas. Tras el miedo, el próximo demonio, que se nombraron a sí mismos y fueron saliendo orgullo, envidia y autocompasión. Así que la autocompasión puede ser un demonio, me dije a mí mismo. Empezaba a comprender por qué algunas personas jamás podían mantener una actitud positiva y acorde con las escrituras durante las circunstancias difíciles. De hecho, todo este proceso fue abriendo una ventana a través de la cual yo vería todo el proceso abriéndose. A partir de entonces, el comportamiento de las personas y las fuerzas que las motivaban. El próximo demonio, que dio su nombre y salió, fue infidelidad. Esto lo entendí como una fuerza espiritual que buscaba llevar a una mujer cansada, y a lo mejor al marido también, a la inmortalidad sexual. El próximo demonio a dar su nombre fue muerte. Al principio era escéptico. Siempre había considerado la muerte como una condición puramente física. Entonces me acordé del caballo en Apocalipsis 6, cuyo jinete se llamaba muerte. Así que muerte podría ser una persona. ¿Podría esto significar que pudiera ser un demonio también? Intrigado, le dije a este espíritu de muerte: ¿cuándo entraste en esta mujer? Hace unos 3 años y medio, contestó, cuando casi se murió en la mesa de operaciones. Cuando el espíritu de muerte finalmente salió, Esther estaba echada sobre sus espaldas en el suelo. Su piel estaba engrasada y fría, su cara como una máscara de muerte. No había en ella ninguna pizca de color. Cualquiera que entrase en el salón en ese momento hubiera concluido que había una mujer muerta en el suelo. Me acordé del incidente después que Jesús había liberado a un muchacho de un espíritu sordo y mudo, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Esther estuvo allí echada durante unos 10 minutos. Luego se levantó sus manos y empezó a alabar al Señor y a hablar en lenguas. Finalmente sus fuerzas empezaron a volver y se levantó. Después de cerca de media hora, la entregamos al pastor Watson, quien la puso en su automóvil y se la llevó a su casa. Lidia y yo volvimos a entrar en casa, donde los Folken esperaban. Todos nos miramos los unos a los otros sorprendidos. Luego alguien dijo: vamos a tomar una taza de té. Mientras hablábamos sobre todo lo que había pasado, todos estábamos entusiasmados. Era la primera vez que veíamos una demostración sobrenatural, dramática y objetiva de la autoridad de Jesús, que Jesús nos había dado sobre los demonios. Espero que les haya gustado esta lectura, tanto como a mí.
muchas veces normalizamos un sentimiento negativo en nuestras vidas con un así soy, no pasa nada, ni que fuera para tanto. Pero ya vimos que sí, sí es para tanto. Todo lo negativo en nuestra vida no viene de Dios. Trata de eliminarlo, sácalo de tu vida. Si te gustó la lectura, por favor, dale like, comparte y suscríbete.